Cuando me desperté, me encontré transformada en la madre de un CEO dominante de una novela de estilo antiguo que era cruel con su esposa. Vi a mi hijo al borde de la muerte por su primer amor, así que le di una bofetada en la cara. Vi a mi nuera, muy embarazada, de rodillas en la lluvia, así que volví a darle una bofetada a mi hijo. Vi el primer amor de mi hijo, lleno de dulces palabras y artimañas, manipulando a los demás, y una vez más, le di una bofetada en la cara a mi hijo. Mi hijo me agarró de la mano: mamá, soy el único heredero de la familia. Yo me burlé, le volví a dar una bofetada y dije, desagradecido, un día, renaceré contigo y tu padre. Mi esposo, Maximus, titubeó al hablar, pero yo volví a levantar la mano. ¿No quieres? Los labios de Maximus temblaron. Está bien, tendremos otro hijo. Perdí el equilibrio mientras bajaba las escaleras, me salté un peldaño y me golpeé fuerte contra las escaleras. Una voz mecánica resonó en mi mente. El sistema de revisión de melodramas se ha vinculado. Numerosos fragmentos de recuerdos surgieron en mi mente y me di cuenta de que el mundo en el que estaba era simplemente el escenario de una novela romántica que alguna vez leí. El protagonista macho atormentaba a la protagonista femenina, y yo a menudo me sentía impotente, deseando darle una bofetada a través de la pantalla. Finalmente, la protagonista femenina falleció de cáncer de mama, y cuando me desperté, me había convertido en uno de los personajes del libro, la madre del cruel protagonista masculino. Debido a que había acumulado suficiente ira hacia el personaje, el sistema me otorgó la autoridad para revisar la trama. Si podía enmendar esta historia 100% melodramática, podría regresar a mi mundo original. En este momento, la trama estaba en el punto en el que el primer amor regresa al país y le dice al protagonista masculino que lo dejó atrás porque estaba enferma terminal. Mi hijo rebelde inmediatamente la creyó y estaba a punto de suicidarse por tratar de curarla, amenazando con hacer que todos los médicos de la ciudad la acompañaran en la muerte. Me estremecí. No más de esta tontería. Abrí rápidamente los ojos, solo para encontrar que alguien me estaba sosteniendo la mano firmemente. Maximus se dio cuenta de que estaba despierta, hizo una pausa y soltó sin preocupación mi mano. ¿Has despertado? ¿Te sientes mal? Yo lo miré fijamente, pensando que después de tantos años juntos, él era solo un personaje de un libro. Me dejó sin palabras. Me recosté en la cama, agarrándome a la manta. Maximus, me siento mareada y terrible. Maximus frunció el ceño y miró al médico de la familia, que estaba sudando. Señor Maximus, la he examinado detenidamente. La señora solo se golpeó la cabeza. Con un poco de medicina para los moretones, se recuperará pronto. ¿Dónde está Luke? Su madre casi muere y él ni siquiera ha venido a verme. Maximus me dio algunas miradas y le pidió al médico que me examinara de nuevo, luego se fue a hacer una llamada telefónica. El médico sostuvo los instrumentos médicos, con el sudor cayendo. Señora, hay algo más que no esté bien. Sonreí débilmente. No, estaré bien una vez que Luke regrese. La llamada telefónica de Maximus terminó y Luke llegó rápidamente a casa. Antes de entrar, oí su voz animada. Papá, ¿qué es la emergencia? Estoy ocupado aquí. Tan pronto como abrió la puerta y me vio acostada en la cama, se vio visiblemente sorprendido. Corrió a mi lado y, sin dudar, preguntó, mamá, ¿qué pasó? Luke se parecía exactamente a mí, casi como si fuera una réplica mía. La única diferencia eran sus ojos, heredados de Maximus, profundos, afectuosos y claramente de un playboy. Le hice un gesto débil para que se acercara. Luke, ven aquí. Luke corrió a mi lado y de repente salté de la cama, agitando energéticamente mi mano y dándole una fuerte bofetada en la cara. Smack. El sonido fue tan fuerte que me hizo daño en la mano. Maximus estaba sorprendido. Luke estaba aturdido.
El médico de la familia recogió rápidamente sus cosas y huyó. Esta bofetada es por tu indecisión. Luke se quedó allí, aturdido. Probablemente nunca había recibido una bofetada así en su vida. Él era el único hijo de la familia Williams, y Maximus era gentil y cariñoso. En cuanto a mí, tenía mis propios modos tranquilos, de vez en cuando lo regaba, pero nunca le había dado una bofetada. Su vida había sido sin problemas hasta ahora, y después de despertar, me di cuenta de que era nuestra indulgencia la que había creado a un hijo tan desdichado. Esta trama retorcida iba a darle bofetadas para que recobrara el sentido. Cambié de mano y le volví a dar una bofetada. Esta bofetada es por tu frialdad de corazón. Esta bofetada es por tú. Luke volvió en sí, dio un paso atrás para evitar mi bofetada y me miró con incredulidad. Mamá, ¿por qué me estás golpeando sin razón? Enfadada, dije, dime, ¿por qué no estás en el trabajo y por qué estás en el hospital? Luke titubeó. Juliet está enferma. Juliet está enferma, qué gran hombre eres, ¿eh? Ni siquiera estás relacionado con ella y la estás cuidando. ¿Por qué? Luke dijo, mamá, sabes que se fue al extranjero por mí, no puedo simplemente ignorarla. Yo me burlé. No te acerques demasiado a mí, tengo fobia a los grandes idiotas. Escondiste tu enfermedad y rompiste con ella para ir al extranjero porque no querías entristecerme, pero ahora estás de vuelta, llorando y diciéndome que está enferma, pensando que yo no me sentiría afectado. ¿Y quién ha estado enferma durante tantos años si aún no puedes curarla? ¿Por qué no está muerta todavía? Incluso, por argumentar, si realmente está enferma, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Es por tu relación con ella? No olvides que estás casado con Scarlett ahora, tienes una familia. Cuando se mencionó el nombre de Scarlett, la voz de Luke se volvió resentida. Si Juliet no se hubiera ido, no me habría casado con esa mujer. Juliet significa algo diferente para mí, fue la primera mujer que me gustó. Está bien, eres tan noble, aplaudí. Llamaré a Scarlett ahora. Dado que la odias tanto, los dos deberían firmar hoy los papeles de divorcio. No desperdicies su preciosa juventud. Por supuesto, dado que estás teniendo una falla emocional, te irás sin nada. Al ver que yo realmente sacaba mi teléfono, Luke entró en pánico y me detuvo desesperadamente de llamar. Su conducta agresiva hizo que me picara la mano de nuevo. Estaba a punto de darle otra bofetada cuando Maximus me agarró de la muñeca. Molesta, le lancé una mirada furiosa. Maximus, ¿por qué me estás impidiendo educar a nuestro hijo? Mira cómo ha terminado. ¡Qué cara tan grande! Amenazando con traer a todos los médicos de la ciudad para Juliet si no se cura. Ha aprendido cosas tan vergonzosas de quién sabe dónde. Luke miró instintivamente a Maximus, quien se quedó congelado y miró torpemente hacia el cielo. Le señalé a Luke con el dedo. Mira lo inútil que es tu padre, nadie te puede salvar hoy. Me estoy riendo muchísimo, ¿quieres traer médicos para que la acompañen en la muerte? Hoy te mostraré quién será enterrado primero. Maximus, suelta mi mano. Maximus me frotó suavemente la palma de la mano, miró hacia arriba y suspiró. ¿Golpeas tan fuerte, no te preocupas por lastimarte la mano? Dio un paso atrás, apretó el puño y, antes de que yo pudiera reaccionar, Maximus le dio un puñetazo en la cara a Luke. Su fuerza era mucho mayor que la mía. Luke se tambaleó, agarrándose a la mesa para estabilizarse. Su cara se hinchó de inmediato y se cubrió la mitad, aturdido. Papá. Después de más de 20 años de ser consentido, Luke finalmente experimentó una paliza de hombres y mujeres. Luke estaba derrotado, físicamente. Sus ojos, llenos de ira y resentimiento, ya no tenían la misma determinación obsesiva de salvar Juliet. Finalmente, me había desechado toda mi ira y tomé el agua que Maximus me ofrecía para calmar mi garganta. Eso es suficiente por hoy.
Si te descubro causando problemas de nuevo, te daré otra bofetada. Está bien, ya no hay nada más. Puedes volver al hospital ahora. Luke se veía confundido. ¿Por qué me llamas del hospital para golpearme y luego me dices que regrese? No te estoy enviando a buscar a Juliet, sino a Scarlett. Ella tuvo un accidente de coche. Está en el hospital, justo al lado de la habitación de Juliet. La cara de Luke se puso pálida. Sí, la historia es tan melodramática. Ni siquiera sé por qué alguien con una enfermedad terminal terminó en el mismo piso que alguien que había sufrido un accidente de coche. En el libro original, en este punto, Luke estaba completamente absorto en los pensamientos de su primer amor de vuelta en casa, ocupado corriendo recados por Juliet en el hospital y ignorando todas las llamadas perdidas de su esposa. Scarlett, por su parte, acababa de sufrir un accidente menor, golpeándose la cabeza. Intentó llamar a Luke, pero él siempre estaba en otra llamada, así que tuvo que tomar un taxi para ir al hospital a tratar su herida. Para su sorpresa, vio a su esposo mostrando un nivel de afecto hacia otra mujer que nunca había visto. Con el corazón roto, Scarlett luego fue informada por el médico de que estaba embarazada de 2 meses. La historia luego se desarrolla en más de 600 capítulos, centrándose en temas como, ¿debería abortar el embarazo?, el misterio del padre del hijo. Solo la sangre del cordón umbilical de este hijo puede salvar al primer amor de su enfermedad. Luke, deja de atormentarla. Tu esposa se ha ido con el hijo. Solo pensar en eso me da dolor de cabeza. Luke, el causante de todo esto, todavía estaba gritando delante de mí, un accidente de coche, imposible. Esa mujer solo está jugando a este juego de bromas de nuevo. Mamá, no te dejes engañar por sus trucos. Mis labios se movieron y levanté la mano, y Luke se encogió instintivamente. ¿Vas o no? Tienes 3 segundos. 3, 2. Luke se dio cuenta rápidamente. Después de decirle al conductor que se asegurara de llevar a Luke a la habitación de hospital de Scarlett, finalmente me relajé, recostándome con la cabeza todavía ligeramente hinchada y dolorida. Maximus me miraba en silencio, con una expresión impenetrable. Luna, ¿cómo sabías que Scarlett había sufrido un accidente de coche? Yo me había caído por las escaleras y había estado inconsciente durante un tiempo. Esto, combinado con la histeria de Luke en el hospital y el accidente de coche de Scarlett, había ocurrido al mismo tiempo. Desde el punto de vista de Maximus, sería extra, o que yo supiera todo esto justo después de despertar. Pero no podía decirle que lo sabía porque lo había leído en el libro, así que simplemente lo desestimé. Incluso las parejas tienen sus o secretos. Un hombre debe ser diplomático y no hacer preguntas que no se deben hacer. Maximus sonrió y no insistió más. Luke, frustrado, se tiraba del pelo mientras abría el teléfono y vio varias llamadas perdidas de Scarlett. Su dedo se detuvo sobre el botón de redial, pero vaciló. Su primer encuentro con Scarlett no había sido muy agradable. En aquel entonces, alguien lo había drogado en un hotel, y Scarlett, que trabajaba allí, había entrado accidentalmente en su habitación. Las cosas habían sucedido de repente, y alguien les había tomado una foto, con la intención de venderla por un buen precio, pero Maximus se la había interceptado. Maximus, sosteniendo la foto, le preguntó con calma qué planes tenía al respecto. Luke, temeroso de su padre taciturno y sabiendo que estaba equivocado, se dio cuenta y dijo, me casaré con ella. Le dio a Scarlett el título de señora Williams, pero eso era todo lo que podía ofrecer. Nunca pensó que Scarlett fuera a alguien que le gustara. Prefería a alguien como Julieta, brillante y vibrante, cuidadosamente criada en un ambiente protegido, en lugar de Scarlett, que siempre parecía tener la mirada baja y desprendía un aire de melancolía. Incluso cuando estaban íntimos, la obligaba a cerrar los ojos. Cuanto más veía como Scarlett era diferente de Julieta, más resentimiento crecía en él. Esta no era la boda que se suponía que tuviera, pero no podía divorciarse de Scarlett. ¿Por qué no podía divorciarse de Scarlett? Ahora que su verdadero amor había vuelto,
y el escándalo del pasado se había solucionado, mientras se ocupara de Scarlett, creía que sus padres no se opondrían. Divorciarse de Scarlett, entonces yo. Luke murmuró, frunciendo el CEO con desagrado, una extra, incomodidad corroía su corazón. Señor Luke, ¿viene a ver a la ahorita Julieta de nuevo? Realmente se preocupa por ella, dijo la enfermera. Luke se detuvo. No, ¿dónde está la habitación de Scarlett? La enfermera vaciló y hojeó el libro. ¿Scarlett, la que tuvo un accidente de coche hoy? Ella. El corazón de Luke se apretó y agarró la mueca de la enfermera. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? Dígamelo ahora mismo, si le pasa algo a ella, yo me aseguraré de que todo el hospital. Antes de poder terminar su amenaza, de repente recordó la bofetada de su madre y cerró la boca. Habitación 302, dijo la enfermera rápidamente. Luke se apresuró por el pasillo, corriendo cuando se dio cuenta de que la habitación de Scarlett estaba justo al lado de la de Julieta. Hoy se había preocupado tanto por Julieta que ni siquiera había pensado en que su esposa había sufrido un accidente de coche tan grave, solo separada por una pared. Su rostro se puso pálido, apretando los puños como si estuviera a punto de clavar las puntas de los dedos en la palma de su mano. El miedo lo alcanzó con retraso y rezó en silencio. Scarlett, no puedes estar herida. Mientras estés bien, te prometo que... La puerta de la habitación se abrió y la tragedia que se esperaba no se produjo. Scarlett estaba sentada en la cama, la única lesión era un rasguño en la frente. Luke se dio un suspiro de alivio, pero enseguida volvió a sentir ira. Vio a Scarlett sonriendo al doctor que estaba delante de ella, una sonrisa que nunca le había dado a él. Incluso ahora, después de haber sonreído tan suavemente, su rostro se volvió frío de inmediato al verlo. Luke se burló. El doctor era alguien que conocía, el amigo de la infancia de Scarlett, había comprobado su relación y estaban muy cerca. Caminó con paso decidido, sin importarle las otras personas en la habitación, y tiró de Scarlett para sacarla de la cama. Scarlett, te he subestimado. Tus habilidades de actuación han mejorado mucho, incluso estás actuando delante de mi madre ahora. Vamos a casa y expliquemos las cosas a mi madre. Scarlett se estremeció cuando la sacaron bruscamente de la cama. Christian intervino y detuvo el movimiento de Luke. La estás hiriendo. ¿Qué te importa, Dr. Cheng? Esto es un asunto entre mi esposa y yo. No te metas donde no te llaman, respondió Luke con brusquedad. La frustración de Christian se desató. Si realmente la tratases como a tu esposa, estarías aquí con ella después de su accidente de coche, no pasando el tiempo con otra mujer. Los dedos de Scarlett temblaron ligeramente ante sus palabras. ¿Scarlett? ¿Realmente te importa, Luke no notó su reacción. Siempre había odiado a Christian, y ahora, con un pretexto, agarró el cuello del doctor. Scarlett es mía. Los dos hombres estaban a punto de pelearse cuando de repente la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una noble dama con tacones altos entró con furia y, sin decir una palabra, le dio 2 bofetadas a Luke. Canalla. Te llamé para que cuidades de tu esposa, no para que pelees con los demás. Con esa sonora bofetada, apareció el mensaje del sistema, evitando conflictos innecesarios, nivel de drama actual, 80%. Casi lo perdíamos. Me recosté en la cama, reflexionando sobre la trama de la historia. Cuanto más pensaba en ello, más inquieta me sentía. Recordé que cuando Luke se enteró de que Scarlett estaba embarazada, al principio tenía la intención de quedarse con ella. Sin embargo, debido a los planes de Julieta, Luke comenzó a dudar si el niño era suyo. Pero Julieta tenía que tener a alguien a quien incriminar, ¿verdad? No podía recordar quién era el verdadero padre del niño hasta que el Dr. Sam entró para tomarme la presión arterial. Lo miré fijamente durante un tiempo su bata blanca. Maximus, con los brazos cruzados, me observaba.
Dr. Sang, bonito atuendo. El Dr. Sang, sudando, dijo, ora, si le gusta tanto, puedo enviarle el enlace. De repente, se me ocurrió que Christian, el médico de Scarlett, era el que se creía erróneamente estar involucrado con Scarlett. Él también fue el primero en enterarse de que Scarlett estaba embarazada, y Scarlett le había pedido que lo guardara en secreto, ya que no estaba segura de su embarazo. Pero después de que saliera la verdad, se convirtió en la base de la culpa de Scarlett. Ahora, con la línea de tiempo establecida, Luke estaba a punto de visitar Scarlett, y los tres podrían encontrarse. El Dr. Sam miró nerviosamente cómo subía mi presión arterial mientras yo arrojaba la manta y me levantaba de la cama. Maximus me bloqueó el camino. Luna, todavía estás recuperándote. ¿A dónde vas? Yo fruncí el CEO. Necesito aclarar las cosas. Maximus vaciló. Esto quizás no sea apropiado. Por favor, Maximus, le susurré al oído. Maximus parecía indeciso. De acuerdo. Madre, ¿qué haces aquí? Scarlett se veía un poco nerviosa. Se levantó rápidamente y bajó la mirada, mostrando un toque de timidez. Aunque Scarlett y Luke llevan 3 años casados, no vivimos juntos. Solo nos vemos durante las fiestas y festivales, así que no nos conocemos muy bien. Después del accidente de coche, el rostro naturalmente pálido de Scarlett se veía aún más lastimoso. Ella no tenía más parientes de su lado de la familia, y en el de Luke, solo había un padre in-law taciturno, una madre in-law dominante y un marido infiel. Cuando lo pienso, Scarlett es realmente bastante desgraciada. La tomé de la mano con compasión y la hice sentarse a mi lado. Scarlett, ¿cómo te sientes ahora? Ese ni o no se preocupa por ti, pero todavía tienes a tu mamá, ¿verdad? ¿Por qué no le contaste sobre el accidente? Scarlett se mordió el labio. Mamá, estoy bien, Luke resopló fríamente desde un lado. Mamá, ¿lo has oído? Ella solo está fingiendo ser una pobre desgraciada. Solo es una herida pequeña, y se ha hecho un gran alboroto y ha venido al hospital. Quizás solo esté aprovechando esta oportunidad para ver a alguien, dijo Luke. Scarlett bajó las pestañas, en silencio, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para ver sus hombros temblando. Tú. Christian dijo enojado. ¿Sabes lo peligroso que fue? Si Scarlett no hubiera tenido suerte, incluso una ligera desviación de la herida podría haber causado una parálisis permanente. Y ahora ella todavía está. Luke se dio cuenta de que estaba furioso y, de no haber estado yo allí, sin duda habría peleado con Christian. Esto es entre ella y yo. ¿Qué tiene que ver contigo? Gritó Luke, y yo grité aún más fuerte, Luke, ¿estás loco? De no ser porque no quería asustar a Scarlett, te habría dado 2 bofetadas más. Entonces, ¿qué quieres oír? Dije con sarcasmo. ¿Quieres que Scarlett realmente sufra una herida grave, o incluso pierda la vida? Solo entonces te arrepentirías de tu negligencia y fingirías sentirte culpable y preocuparte por ella. Los pupilas de Luke se contrajeron y sus labios temblaron ligeramente. Miró a Scarlett, y sus ojos estaban llenos de un momento de miedo. Pero ella está bien ahora, no, dije con sarcasmo frío. No importa si está bien o no. El señor Luke, eres realmente difícil de complacer. Nunca quise que ella se hiciera dijo Luke, le respondí, no debes decirme eso. Luke se quedó en silencio durante un rato, sus hombros se hundieron mientras caminaba cuidadosamente hacia Scarlett y se arrodilló frente a ella. Scarlett. ¿Hay algún otro lugar donde te sientas incómoda? ¿Solo la herida? ¿Te has hecho una revisión médica completa? ¿Qué dijo el doctor? Un pitido resonó en mi mente. El nivel de malentendido se ha reducido, nivel actual de melodrama, 60%. Scarlett dudó antes de responder suavemente a las preguntas de Luke, y Christian, al ver esto, cerró los ojos y salió silenciosamente. Normalmente,
Este sería su tiempo como pareja, y yo debería haber salido con elegancia. Pero yo sabía lo que sucedería después, así que simplemente me aparté y me senté en el sofá, cruzando las piernas. La mayor ventaja de Luke eran sus ojos. No necesitaba decir mucho, solo con mirar a alguien con intensidad, podía crear la ilusión de un profundo afecto. Después de escuchar la respuesta de Scarlett, todavía no estaba satisfecho y pidió su informe de revisión médica. Scarlett bajó la mirada, torció nerviosamente los dedos, como si hubiera tomado una decisión. Mamá, Luke. Yo necesito decirles algo a los dos. Luke frunció el ceño. ¿Hay algo malo en los resultados de la revisión médica? No, Scarlett negó con la cabeza y sonrió débilmente. Luke, en realidad, yo no quiero cambiar de hospital. ¿Por qué debo cambiar de hospital? De repente, hubo un alboroto fuera de la habitación, acompañado de muchas voces que intentaban persuadir a alguien. Entre ellas, una voz femenina clara se destacó. ¿Sabes qué tipo de relación tengo con Luke? ¿Quién se ha atrevido a hacer esto? Era la voz de Juliet. Luke se puso de pie de repente y estaba a punto de salir, pero Scarlett lo agarró de la mano con fuerza, su mirada llena de súplica. Luke. Lo que tengo que decir es importante. Apoyé mi barbilla en mi mano y esperé la respuesta de Luke, pero en cambio, él se soltó de la mano de Scarlett. Scarlett, espera, volveré para hablar contigo más tarde. Me puse de pie, con los brazos cruzados, y Luke me miró con recelo, cubriéndose la cara, extendí las manos. Si quieres ir, ve. Esta vez no te detendré. Espero que no te arrepientas después. No estaba seguro de si Luke se daría cuenta de que esta era la última oportunidad que Scarlett le daría. Desafortunadamente, la perdió. ¿No se suponía que Juliet estaba en cama de muerte? Le había pedido a Maximus que la trasladara al mejor hospital del extranjero. Ya fuera que estuviera realmente enferma o no, era mejor tratarla adecuadamente. Juliet no quería, y Luke tampoco. Juliet fue enviada al extranjero, y Luke la siguió, dejando a su esposa y madre enfermas solas. Por supuesto, yo sabía lo que Scarlett no me había dicho en el hospital en aquel entonces, se trataba de su embarazo. Le di a Scarlett dos opciones. Scarlett, puedes quedarte con este hijo. Si lo necesitas, puedo ayudarte a cuidarlo. Pero si no quieres estar atada a Luke más, puedo asegurar que nunca te molestaré de nuevo. Te proporcionaré suficiente apoyo financiero para que tú y el niño vivan cómodamente. Por supuesto, si no quieres quedarte con el hijo, puedo organizar el mejor hospital para el procedimiento. Sinceramente, te recomiendo esto. Todavía eres joven, y tener un hijo podría limitar tus opciones futuras. Cualquiera que sea tu decisión, te ayudaré a organizar todo. Eres tan talentosa que sin duda encontrarás tu lugar en la sociedad. Durante el tiempo que estuvimos juntas, Scarlett y yo nos acercamos más. Ella no respondió directamente a mi pregunta, sino que jugueteó nerviosamente con los papeles de divorcio que le habían sido devueltos. Pero, ¿qué pasa con Luke? Dudó, yo di una risa fría. Este bribón todavía estaba persiguiendo a otras mujeres en el extranjero, y cada uno de los papeles de divorcio que Scarlett enviaba era devuelto, desgarrado. Scarlett, te digo, un divorcio es imposible. No puedes dejar de ser tan infantil. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Juliet no puede vivir sin mí, ¿y tú me estás forzando a regresar al país con este truco? Te digo, todo lo que estás haciendo es hacer que me odien más y más. Miré la cara pálida de Scarlett mientras agarraba su teléfono, y le hice una señal para que me lo diera. Luke, ¿y si sigo así? Dije. Luke se quedó en silencio. Puedes quedarte lejos para siempre. Acabo de comenzar mi clase de boxeo, y tengo muchas ganas de probarlo contigo cuando regreses. La línea se cortó. Luke colgó el teléfono, crujié los nudillos. Scarlett, no te preocupes por Luke.
Si quieres un divorcio, sé 1000 maneras de hacer que te deje en paz. Mamá, pero Luke es tu hijo, ¿por qué? Sonreí y le acaricié la cabeza. Era raro que un adulto mostrara ese tipo de afecto, y Scarlett me miró con los ojos abiertos de par en par, como un peque o conejo asustado. Scarlett, no olvides que ahora también eres mi hija. Oh, sí, después del divorcio, ya no lo serás, pero no importa. Todavía puedes ser mi ahijada, jaja. Los ojos de Scarlett brillaron y asintió con seriedad. Al final, Scarlett decidió quedarse con el hijo. No me sorprendió este resultado. Respeto su decisión y le compré una casa nueva en el centro de la ciudad a su nombre, para que pudiera concentrarse en su embarazo en paz. Maximus no entendía por qué había ido tan lejos, bostecé y me acosté en la cama, dándole la espalda. ¿Tienes alguna objeción? Maximus negó con la cabeza. Si te hace feliz, pero Luna. Quería decir más, pero yo le hice un gesto con la mano, sin interés en escucharlo. Maximus descubrió que Luke había comprado un vuelo de regreso al país para Ana. Ahora que el embarazo de Scarlett se estaba notando, necesitaba ir al aeropuerto temprano para coger a ese hijo desagradecido antes de que hiciera algo imprudente de nuevo. Maximus, que por lo general era un hombre de pocas palabras, había estado hablando mucho más recientemente. Se acostó detrás de mí, pareciendo confundido. Luna, ¿ha pasado mucho tiempo desde que me hayas besado? Cerré los ojos, no dormía pero no me moví por sus palabras. Olvídalo, dijo Maximus, buenas noches, Luna. Teníamos una regla cuando nos casamos. Teníamos que decir buenas noches y dar un beso de Ana. Porque sé que Maximus no me ama, siempre he pensado que si puedo hacer que mi afecto sea un hábito tangible, acumulado con el tiempo, incluso si al principio no me ama, podría comenzar a amarme un poco más. Me moví debajo de la manta, a medias ando, y muchos pensamientos invadieron mi mente. Algunos eran sobre la complicación entre Luke y Scarlett en el libro original, y otros sobre mi pasado con Maximus. Mi relación con Maximus es algo similar a la de Scarlett y Luke. Maximus también tuvo un primer amor y le gustaba más a mi hermana que a mí. Desafortunadamente, en la víspera de la boda, mi hermana se fugó con un artista ambulante y, como segunda opción, Maximus me eligió a mí. Pero yo realmente me gustaba Maximus, desde que era niña. Al principio, él era muy frío conmigo, a menudo no venía a casa y no estaba a mi lado cuando di a luz. Pero lo soporté todo. Contuve mi personalidad atrevida y me volví más dulce y virtuosa. Imité el comportamiento de mi hermana, esperando que así Maximus me gustara un poco más. Después, Maximus de hecho se volvió más amable conmigo. Emprendió a cuidarme, pero no podía decir si ese afecto era por hábito o por amor. Aún así, estaba contenta, incluso si él no me amaba, al menos no podía vivir sin mí. De hecho, justo un momento antes de recordar los acontecimientos del libro original, era exactamente como me sentía. Así que quizás mis esfuerzos por cambiar la trayectoria de Scarlett, según estaba establecida en el libro original, también fueran una forma de sacarme de la jaula del amor, una trampa en la que había estado cegada hace muchos años. Apenas dormí y después de poder dormir un peque, fui despertada bruscamente por el recordatorio agudo del sistema. Se ha detectado un aumento significativo en el melodrama. Anfitrión /diagonal reduzca rápidamente el nivel de melodrama. A pesar de todas las precauciones, algo salió mal. La ciudad emitió una alerta de tifón. Para evitar la tormenta, Luke cambió su vuelo a uno más temprano y regresó durante la noche. Yo no pude recibirlo. La razón por la que estaba regresando con tanta prisa era simple y directa. Juliet se había dado cuenta de las fotos de Scarlett entrando al centro de chequeos prenatales y le susurró a Luke, diciendo cosas como, ahorita Scarlett está embarazada, parece que vas a ser padre. El informe muestra que ahorita Scarlett tiene 5 meses de embarazo, pero Luke, no estabas conmigo en el extranjero hace 6 meses. Oh, no he dicho nada.
Juliet estaba causando problemas, pero si me preguntan, todavía era culpa de Luke por ser tan tonto. Solo esas 2 frases fueron suficientes para que perdiera la compostura. Él regresó primero a casa y, de los sirvientes, se enteró de que Scarlett no había estado en casa durante medio a o. De alguna manera encontró la dirección actual de Scarlett y, al ver su vientre visiblemente embarazado, creyó las palabras de Juliet, pensando que la casa la había comprado su amante. En esa noche lluviosa, la obligó a Scarlett a arrodillarse bajo la lluvia, exigiendo saber quién era el padre de su hijo. Scarlett, tan terca como siempre, se negó a responder y finalmente se desplomó en la lluvia con una fiebre alta. Cuando escuché eso, casi me desmayé. Entonces, ¿cómo está Scarlett ahora?, pregunté. Maximus respondió, ella está en la sala de emergencias, Luke está con ella en el hospital. Levanté los ojos y me apresuré hacia el hospital. Luke estaba sentado fuera de la sala de operaciones, con los dedos blancos por el apretón fuerte. No había dormido en toda la noche, el cabello le caía sobre la frente, su rostro estaba desordenado, parecía peor que si estuviera muerto. Cuando me vio, fue como si encontrara de nuevo su alma y se levantó apresuradamente, preguntando nerviosamente, «Madre, hay mucha sangre. ¿Qué debo hacer?». Le di un bofetón tan fuerte que su rostro se giró hacia un lado y rápidamente apareció una marca roja en su mejilla, pero él actuó como si no lo sintiera, con los dedos temblando incontrolablemente. Me detuve cuando vi su reacción. En este punto, golpearlo quizás en realidad lo haría sentir mejor. «Madre, ¿he hecho algo malo?», preguntó, desamparado. Suspiré, «¿Qué más esperabas?». Él se agarró el cabello y se desplomó contra la pared, sentándose en el suelo. No quería que esto pasara, solo no quería tener remordimientos. Quería arreglar las cosas con Juliet y luego regresar para vivir una buena vida con Scarlett. Nunca quise lastimarla. Me agaché y le toqué la cara, ¿es esto? Lo peor está por venir. ¿Crees que es tan fácil? Te vas de tu esposa. Te vas al extranjero para tratar a tu amante y luego piensas que puedes regresar y ser un buen marido, para que puedas jugar el héroe. ¿Y de verdad crees que la supuesta enfermedad de Juliet se puede curar? Luke me miró, confundido. Ella sabe que esa excusa te mantiene a su lado, así que, ¿cómo podría dejarla ir? ¿Cuánto tiempo planeas seguir así? 1 o 2 años. Si su enfermedad nunca mejora, ¿seguirás estando a su lado? ¿Y qué pasa con Scarlett? ¿Debería Scarlett simplemente esperarte? Luke respondió, no tomará tanto tiempo. Hablé con el doctor y Juliet estará bien en un máximo de 6 meses. Ella no quería contraer esta enfermedad y sufre todos los días durante el tratamiento. ¿Este hijo ha sido pateado por un burro? Oh. ¿Quieres adivinar dónde está Juliet, que supuestamente está recibiendo tratamiento en el hospital ahora, en realidad? Luke de repente se dio cuenta y sacó su teléfono, marcando un número. A medida que su rostro se iba oscureciendo, sabía que la noticia no era buena. Después de escuchar que el valor de melodrama disminuía, no perdí tiempo. Saqué un informe de prueba de paternidad prenatal. Esto había sido preparado hace mucho tiempo para futuros desarrollos de la trama, pero no esperaba usarlo en esta situación. Le lancé el informe, preguntando fríamente, ¿te gusta esta respuesta? Luke quedó como si lo hubieran dado un rayo, agarrando el informe con fuerza. El texto en blanco y negro era mucho más convincente que el que Juliet le había mostrado. La puerta de la sala de operaciones se abrió y una enfermera salió, preguntando en voz alta, «Scarlett, ¿quién es el familiar de Scarlett?». Luke se precipitó hacia adelante, «Yo soy su marido». La enfermera lo miró, con reproche en su tono, «La paciente está fuera de peligro, pero desgraciadamente, el bebé no se pudo salvar». ¿Cómo pudiste, como marido, dejar que una mujer embarazada de 26 semanas se enfermara tanto sin llevarla de inmediato al hospital? ¿Y la hiciste estar de pie bajo la lluvia durante tanto tiempo? Un feto de 26 semanas ya está completamente desarrollado.
El cerebro responde al tacto y, a veces, Scarlett posaba su mano sobre su vientre y me miraba, sorprendida y encantada. Madre, el bebé me pateó. No podía decir qué tipo de emociones Scarlett tenía hacia Luke en ese momento, pero podía ver claramente el profundo amor que tenía por el niño dentro de ella. Como el origen de todo esto, no entiendo qué cara tiene Luke para mostrar su falso dolor aquí. La que está sufriendo más en este momento es claramente Scarlett. Cuando Scarlett se despertó de la anestesia, vio a Luke arrodillado al lado de su cama. Lo siento, Scarlett. Realmente sé que estaba equivocado. Lo siento, tú, espera, ¿por qué no me golpeas? Golpéame, maldígeme, lo aceptaré. Nunca quise lastimarte, de verdad, Scarlett. Solo estaba tan asustado. Tenía miedo de que realmente te fueras de mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre y, al ver la expresión indiferente de Scarlett, la máscara que siempre llevaba finalmente se quebró. Scarlett, el bebé vendrá de nuevo. Mírame. Si me perdonas, haré cualquier cosa que quieras. Scarlett finalmente abrió sus labios secos. ¿Realmente harás cualquier cosa? Luke asintió repetidamente. Scarlett cerró los ojos. Divorcio. No quiero nada, Luke. Quiero divorciarme de ti. El corazón de Luke cayó de inmediato en un abismo. Abrió la boca pero no pudo encontrar su voz por un momento. No puedo divorciarme. Esa respuesta era la esperada por Scarlett, quien forzó una sonrisa, apenas levantando las comisuras de sus labios. Solo quiero un divorcio. Luke, ¿cuánto me odias para tener que torturarme así? Luke intentó explicar ansiosamente, no te odio, Scarlett. De hecho, desde el primer día en que te conocí, yo ya estaba atraído por ti. No quería admitirlo, pero me gustas. La expresión de Scarlett siguió siendo indiferente. Tu amor es aterrador. Luke, te voy a demandar. Violencia doméstica, infidelidad. Si quieres conservar algo de dignidad entre nosotros, simplemente firma el acuerdo de divorcio. Hasta que firmes, no te veré de nuevo. Scarlett le dio su último ultimátum. A Luke no le temía que Scarlett lo demandara, le temía que, si las cosas realmente llegaban a ese punto, no habría vuelta atrás entre ellos. Sus labios temblaban ligeramente. Está bien. Firmaré. Todavía necesitas a alguien que te cuide, así que firmaré lo que quieras, pero, ¿podemos irnos a casa primero? Déjame cuidarte de ti. No. Scarlett apartó la cabeza. Su determinación de divorciarse era firme y el melodrama se había reducido, pero todavía se mantenía en un 30%, sin querer bajar más. Normalmente, cuando los protagonistas están a punto de divorciarse y yo estoy observando tan de cerca a Luke, no debería quedar mucho drama, pero no podía entender por qué el drama no se apaciguaba. Es decir, hasta que apareció un personaje inesperado. Mientras yo todavía estaba ayudando a Scarlett a empacar las pocas pertenencias que le quedaban en la casa de Luke, una mujer con gafas de sol y el cabello rizado abrió la puerta con audacia. Sus mejillas estaban sonrojadas, tenía un cutis saludable, no parecía en absoluto una paciente. Solo alguien como Luke podía ser engañado por ella. Me enderecé, apreté los labios y mis dedos se doblaron de tensión. Me di cuenta hacia dónde se dirigía ese último 30% de melodrama. Cuando Julieta me vio, de inmediato se puso una sonrisa en la cara, fingiendo familiaridad y trató de tomarme del brazo. Tía, hace mucho tiempo, ¿qué haces aquí? Le sacudí la mano. ¿Quién eres? Mayordomo, ¿por qué dejas entrar a cualquiera, fuera? La cara de Julieta mostró un momento de incomodidad mientras se quitaba las gafas de sol y se explicaba una y otra vez. Tía, soy yo, Julieta. Se metió el cabello detrás de la oreja y dijo tímidamente, Luke debería presentarme oficialmente ante ti pronto. No pude evitar reírme. Esa mujer era una verdadera artista.
Tan pronto como oyó que Luke se estaba divorciando, dejó de fingir estar enferma y apareció en el papel de señora de la casa. Incluso se atrevió a ser atrevida delante de mí. De acuerdo, luego me desquitaré con Luke. ¿Quieres entrar en la familia Williams? Espera a que yo esté muerta, Julieta dudó, pero luego siguió. Tía, Luke y yo estamos realmente enamorados. 30 millones. Hubo un breve destello de emoción en sus ojos, pero se repuso rápidamente y dijo, tía, mi amor por Luke no es algo que se pueda medir con dinero. Incluso si me das 30 millones, no lo dejaré. Buena tentativa, respondí. Te pido 30 millones y dejaré que Luke y tú forméis vuestro propio hogar. La sonrisa de Julieta se tambaleó. No me molesté en seguir discutiendo y llamé a Luke para que viniera rápidamente. Cuando Julieta vio a Luke, pareció ver un bálsamo. Luke, tu madre parece tener algún malentendido sobre mí. ¿Podrías hablar en mi favor? Quítate de en medio. Luke estaba a punto de perder la cabeza con el divorcio y se veía lastimoso, pero aún así merecía una bofetada. Le di la vuelta a Julieta y le di una bofetada a Luke. Julieta pareció sorprendida por esa escena. Le di una bofetada en la cara. He solucionado esto. Si vuelve a acercarse Scarlett, ya sabes que te daré otra bofetada. Me di la vuelta para irme y, detrás de mí, los gritos de miedo de Julieta resonaron. Scarlett solo quería divorciarse de Luke lo más rápido posible. Para alejarse de él, ni siquiera se preocupaba por la división de bienes. Yo dije que eso no era aceptable. Mientras la ayudaba con el papeleo del divorcio, me aseguré de asignar la mayor parte de los activos de Luke a ella. Luke ya se sentía culpable, así que, naturalmente, no se negó. Y no se atrevió. Scarlett, sin embargo, no quería aceptarlo. Mamá, esto no es correcto. Debemos dividir las cosas adecuadamente. No quiero tomarle más a él. Le presioné la mano. Esto es lo que te debe. En realidad, estás tomando menos de lo que debes, deberías ser un mendigo. Scarlett dudó y luego me tomó de la mano. Mamá, sé que lo estás haciendo por mí, pero no quiero que seamos la razón por la que tú y Luke os separéis. Una vez que el divorcio sea definitivo, me iré. Pero Luke es tu hijo, todavía tendrás que vivir con él. No me preocupaba. ¿Qué importa? Luke todavía tiene lo que Máximo le dio. Simplemente le diré a Máximo que separe la familia y deje de dejarlo vivir de oídas. En cuanto a ti, Scarlett, si estás triste, no lo guardes para ti. No te enfermes. Desde el momento en que Scarlett se despertó de la cirugía, hasta cuando se enteró de que había perdido a su hijo, hasta firmar el acuerdo de divorcio, no derramó una sola lágrima. Sin tristeza, sin derrumbe, solo una calma aterradora. Scarlett se detuvo, se tocó la nariz y me sonrió. ¿Por qué estaría triste, mamá? Como dijiste antes, todavía soy joven. Esta relación es solo un pequeño capítulo de mi vida. Gracias a ti, ahora soy un poco rica. Mis mejores días están por venir. Cuanto más indiferente se mostraba Scarlett, más inquieto me sentía. Scarlett, no tienes que tener en cuenta mi reputación solo porque soy la madre de Luke. Ni siquiera lo quiero yo. Puedes insultarlo, golpearlo. Yo te ayudaré. Scarlett negó con la cabeza. Ya no es mi problema. No tengo quejas contra él. ¿Qué quieres decir con no tener quejas? ¿Te ha tratado como a una esposa en todos estos años? ¿Cuántas cosas has hecho por él en casa y él nunca te ha dado las gracias? Además, después de casarse contigo, no se ha establecido. Ha estado pensando en otra mujer. ¿Qué clase de persona es eso? ¿Dejó a su esposa embarazada y se fue a otro país? Si estaba tan profundamente enamorado de Julieta, debería haber sido fiel a ella en aquel entonces, no haber dormido contigo. ¡Qué desastre!
cuanto más hablaba, más enojada me ponía. Lo peor es que él fue quien inició toda esta relación. ¿Cómo se atreve a tratarte así? Paré mi diatriba cuando noté que Scarlett tenía lágrimas corriendo por la cara. Al principio, solo eran sollozos silenciosos, luego estalló en fuertes y desgarradores llantos, lo que me hizo sentir una presión en la garganta. Ella lloraba y gritaba, Luke es un cabrón. Le hice eco, mi identidad ya no estaba ligada a ser la madre de Luke. Ahora, era solo una lectora que una vez sintió la misma ira que Scarlett, viendo cómo el protagonista masculino era descalificado por la protagonista femenina. Para cuando Scarlett terminó de desahogarse, estaba exhausta. Tomé un sorbo de agua y seguí, y el padre de Luke, ni siquiera quiero empezar a hablar de él. Scarlett, con los ojos rojos, se detuvo, confundida. Papá, ¿qué tiene de malo? No lo puedo creer, es como si yo estuviera criando a este o solo, ni siquiera se preocupa, todo es culpa suya. Hijo de su padre. El viejo le encanta jugar al juego de los reemplazos, y ahora el joven también lo hace. Scarlett estaba más que dispuesta a unirse a insultar a Luke, pero cuando se trataba de Máximo, prudencialmente se quedó callada. Los ahos de resentimiento finalmente estallaron. Agarré firmemente la mano de Scarlett. Scarlett, espérame. Yo también me divorciaré de ese cabrón y luego nos iremos juntos. Que esos dos padre e hijo se queden solos. Las pupilas de Scarlett se dilataron, su expresión se endureció mientras miraba a algo. Papá. La interrumpí. No tienes que defenderlo, me divorciaré de él hoy. Scarlett gritó rápidamente, más fuerte para ahogar mi voz. Papá, ¿por qué estás aquí? Me volví, sorprendida. Máximo se había aparecido detrás de mí en algún momento. Sus labios se curvaron hacia abajo, sus ojos eran impenetrables mientras me miraba. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, Máximo adiós, no estoy de acuerdo en el divorcio. En un repentino acceso de calor, había dicho en voz alta mis pensamientos y Máximo había oído cada palabra. Después de estar casados durante más de 20 años, los dos estamos envejeciendo y, por primera vez, estamos en una guerra fría. Yo soy el único que lucha. También estoy enfadada, ¿qué problema hay? No he dicho nada malo, ¿a quién está mirando fijamente? Ahora, ya no mantendré ciegamente mi imagen virtuosa. Si Máximo se atreve a provocarme, también le daré una bofetada. El sistema aparece para recordarme, anfitrión, el valor del drama se ha eliminado, puedes irte a casa en cualquier momento. Lo sé. La tarea se ha completado y ahora puedo irme. Pero no sé si es por el miedo a volver a casa, pero todavía no he llamado al sistema. En este mundo, no me he convertido en alguien en particular, sino que, por el contrario, he vivido plenamente una vida completamente nueva. Aquí, todavía tengo a mi familia, a mis amigos y muchas otras cosas de las que no puedo desprenderme fácilmente. El tiempo que he pasado aquí incluso supera el tiempo que pasé en mi mundo original. No estoy seguro de si debo volver, porque esto me ha dado muchas noches de insomnio. Y, por supuesto, Luke es tan desinformado como siempre. Ya estaba enojada y él solo echa más al fuego. Madre, ¿sabes que Scarlett quiere irse al extranjero? Yo estaba desayunando en ese momento. En la mesa rectangular, solía sentarme al lado de Maximus, pero cuando lo vi aquí, bufé y le pedí al mayordomo que moviera mi comida a la mesa. Parte más alejada de él. ¿Qué tiene que ver contigo que ella se vaya al extranjero? Yo. Luke dudó un momento, bajando la vista, no quiero que se vaya. Yo sonreí con sarcasmo. Durante este tiempo, Luke se ha visto envuelto en juicios, y yo le dije específicamente a Maximus que no lo ayudara, incluso le hice retirar las inversiones de la empresa de Luke. Parece que Luke no está en una crisis suficiente y todavía tiene tiempo de meterse en los asuntos de Scarlett. Luke sabe que Scarlett y yo ahora estamos en buenos términos.
Venir tan temprano a la casa vieja era para preguntar si podía ayudar a que se quedara aquí. Yo me reí de rabia. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees de verdad que te voy a ayudar? Madre. Realmente sé que me equivoqué. Ya he solucionado las cosas con Juliet, ayúdame solo esta vez. Luke se emocionó, no puedo vivir sin Scarlett. Maximus parecía un poco compasivo, pero antes de que pudiera decir nada, yo le lancé una mirada. Entonces muere, si no puedes vivir sin ella. Aunque quizás venga a tu funeral. Yo estaba de mal humor, así que hablé con dureza. Luke me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Madre, soy todavía tu hijo. Soy tu único hijo, el único heredero de la familia Williams. ¿Cómo puedes tratarme así? Golpeé la mesa con la mano y Luke, instintivamente, dio un paso atrás y se cubrió la cara. ¿Quién dijo que eras mi único hijo? Luke se quedó con la boca abierta y miró rápidamente a Maximus. ¿Tienes un hijo ilegítimo? Maximus se quedó paralizado, mirándome sin parpadear. Aprovechando la distracción de Luke, le di una bofetada. Vete, desgraciado, es así como piensas en tu madre. Preferiría tener un trozo de char siu que a ti. Voy a ir y tener un hijo con tu padre en cambio. Todo el rostro de Maximus se endureció y sus palillos cayeron al suelo. Yo estaba muy descontenta con su reacción. ¿No quieres? Al ver que Maximus estaba a punto de hablar, levanté la mano de nuevo. Sus labios temblaron y bajó la cabeza profundamente. De acuerdo, tendremos uno. Yo no podía soportarlo más. Maximus había estado tumbado a mi lado, dándome vueltas y haciendo ruido, de modo que no podía dormir en absoluto. Le lancé una almohada. Si no vas a dormir, fuera. Maximus se quitó la almohada. Luna, quiero hablar contigo sobre tener un hijo. Mi instinto me decía que estaba tratando de abogar por Luke. No hay nada de qué hablar. Ustedes, los hombres, se entienden muy bien entre sí. ¿No saben cómo trató Luke a Scarlett? ¿Cómo se atreven a querer que se vuelvan a juntar? La vida de tu hijo importa, pero ¿Scarlett debe algo a la familia Williams? Después de ser bombardeado con mis palabras, Maximus se quedó en silencio un momento. No se trata de Luke. Se trata de lo que dijiste Ana. ¿Todavía quieres otro hijo? Eso era solo decir tonterías. Era una broma. Ya estoy casi en la edad de no poder tener hijos. ¿De qué sirve? Si realmente quieres uno, podemos adoptar otro. Si no te gusta Luke, puedes desheredarlo. Maximus estaba lleno de resistencia. Yo le dije con brusquedad, parece que no quieres. ¿Qué? ¿Crees que soy demasiado vieja y poco atractiva para tener un hijo contigo? No es lo que quiero decir, dijo Maximus. En primer lugar, has pasado por el proceso de embarazo, parto y recuperación posparto. Todo eso es muy difícil y, teniendo en cuenta que, ya no somos jóvenes, los riesgos del embarazo son mayores para las mujeres mayores. Entonces, en nuestra etapa de vida, no es adecuado. Máximo siguió hablando y hablando, y yo estaba harta de escuchar. Me cubrí la cabeza con la manta. De acuerdo, lo sé, eres demasiado viejo para tener hijos. ¿Estás contento ahora? Maximus es 2 años mayor que yo. Aunque tiene más de 40 años, siempre ha sido muy disciplinado y hace ejercicio regularmente, así que se ve muy bien conservado. Sé que es capaz, pero no quería seguir escuchándolo quejarse, así que dije eso para callarlo. Pero después de un silencio extra, Maximus no respondió, asomé la cabeza de debajo de la manta y Maximus me estaba mirando en silencio, con una expresión pensativa. Han pasado los años y, al mirar la cara que me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida, el tiempo ha sido amable con él. No ha dejado muchas huellas y a menudo siento que solo yo estoy envejeciendo. Él levantó la mano para tocarme suavemente el pelo. Sí, ya no puedo tener hijos. Pero si quieres algo más, te lo compensaré. Entonces,
¿Podemos no divorciarnos por esto? Me quedé atónita. No puedo tener hijos. ¿Qué quieres decir? Maximus bajó la vista. Me hice una vasectomía, Luna. Cuando di a luz a Luke, tuve un parto difícil. Estuve en el hospital durante más de 10 horas y fue casi insoportable. Pero Maximus, como mi esposo, no se presentó ni una sola vez. Ni siquiera estaba en la ciudad, todavía estaba de viaje de negocios. En ese momento, no me importaba nada y solo lo insulté. Pero lo que más lloraba era, te odio. Maximus, eres horrible. Si te amaba tanto, ni siquiera tendría el apellido Thomas. Pero cuando desperté, vi a Maximus durmiendo al lado de mi cama de hospital, con los ojos oscuros por el cansancio, sosteniendo firmemente mi mano. Cuando vi a Maximus sosteniendo torpemente a Luke, con una expresión confusa que no se parecía en nada a él, y cuando el elevador se estropeó, Maximus me llevó cuidadosamente por las 3 escaleras del hospital, con la frente cubierta de gotas de sudor, sin decir una palabra. Terminé volviéndome a enamorar de él de forma tonta. En ese momento, no podía regresar, de verdad, no tenía otra opción. Desafortunadamente, hubo una nevada sin precedentes, los vuelos fueron cancelados, los trenes de alta velocidad dejaron de funcionar y muchas carreteras se cerraron. Según Maximus, tuvo que viajar en autobús, camión e incluso en un peque o carrito de buey para poder regresar a la ciudad. Podría haber esperado a que regresara, pero para entonces ya había dado a luz. Me quedé estupefacta. Esto era algo que Maximus nunca había mencionado antes. Porque la ciudad a la que fue de viaje de negocios era la ciudad donde mi hermana se estableció después de casarse. Siempre había pensado que la razón por la que no estaba allí ese día era porque no quería volver. Eso es culpa tuya. Me quejé. Claramente te recordé que se acercaba mi fecha de parto. Si no hubiera salido de viaje de negocios, esto no habría sucedido. Maximus, casi muero en aquel entonces. Maximus apretó los labios. Lo sé. Así que juro que esto nunca volverá a suceder. Tener un bebé es demasiado carga para ti. No quiero que vuelvas a experimentar ese tipo de riesgo. Parece que el mundo funciona según ciertas leyes. Al igual que Scarlett en el libro original fingió su muerte para escapar y Luke pensó que la había perdido para siempre, solo para aprender a amarla. Quizás Maximus es lo mismo. Probablemente se dio cuenta de que estaba a punto de perderme y quizás por eso, desde ese día, comenzó a amarme. Puse los labios en forma de trompa, sin sentirme feliz por esta comprensión, pero también tenía una sensación de alivio inexplicable. Luna, podemos no divorciarnos. Me di la vuelta, sin comprometerme. Depende de mi estado de ánimo. No estoy seguro. Entonces Maximus pasó toda la noche dándome vueltas y resultó tremendamente molesto. Ana, definitivamente le diré al mayordomo que prepare la habitación de huéspedes para que duerma. ¿Divorcio? No me divorcio. Este estado actual me conviene perfectamente. Maximus tiene que obedecerme y Luke también. ¿Cómo podría torturarlos a ambos si me divorcio? Todavía hay cosas que ellos me deben, cosas que no he resuelto adecuadamente con ellos. Me reí siniestramente. No podía divorciarme y facilitarle las cosas. Yo iba a seguir arrastrándolo hasta el final. Anfitrión, ¿has decidido de verdad que no vas a volver? Temporalmente, corregí. ¿No dijiste que podía llamarte cuando quisiera? Inicialmente, el sistema no estaba de acuerdo. Decía que tenía otros asuntos en diferentes mundos y que no podía quedarse aquí por mucho tiempo. A mí eso no me importaba. Fue el sistema el que me eligió y me lanzó a este mundo, solo para aparecer después de todos estos años, dejándome con un desorden que limpiar. La trama ya se había alterado mucho con respecto al libro original. Scarlett se fue al extranjero para perseguir sus sueños. Luke cayó de su posición de poder a la pobreza y Juliet terminó en la cárcel,
sin poder recuperarse nunca. Oh, así que la trama sigue siendo más dramática. ¿No te importa eso? Por mucho que lo desaprobara, Luke seguía siendo el hijo que llevé en mi vientre durante 10 meses. Podía ver claramente que su vieja naturaleza traicionera no había desaparecido y que estaba planeando en secreto ir al extranjero para encontrar a Scarlett. Si realmente me iba y no había nadie que lo detuviera, la trama que ya se había corregido en cierta medida podría cambiar de nuevo. El sistema no tuvo nada más que decir y accedió a concederme un permiso especial. Siempre que quisiera irme, podía ponerme en contacto con él. En cuanto a Maximus, la mejor idea que se me ocurrió fue contárselo todo. Le dije que no era de este mundo y que podía irme en cualquier momento. Incluso el sistema apareció para avalarme. Maximus cayó en un estado de gran ansiedad. Ya lo había pensado bien, lo que más temía era perderme. Si regresaba al mundo original, de verdad sería un golpe duro para él, pero sería como una victoria psicológica para mí. Además, por mucho que sufriera, yo no lo vería. En lugar de eso, sería mejor para mí ser imprevisible. Él no sabría cuándo podría irme y siempre estaría atrapado en la emoción de la posibilidad de perderme. Observé cómo Maximus no apartaba la vista de mí, como si tuviera miedo de perder de vista. Yo mantenía una expresión neutral, pero en el interior, estaba secretamente complacida. Porque Scarlett me había invitado al extranjero para asistir a su ceremonia de graduación. Maximus y Luke, el padre y el hijo, me siguieron todo el día. Uno preguntó, ¿no puedes irte? El otro preguntó, ¿puedo ir contigo? Yo dije, no. Maximus preguntó de nuevo, entonces, ¿cuándo volverás si te vas esta vez? Luke también preguntó, Madre, ¿volverá Scarlett? Hubo un momento en el que los papeles se habían dado la vuelta. Yo, o Scarlett, solíamos preguntar con tanta ansia y tristeza, ¿cuándo volverás? No puedes irte. Me reí y respondí con las mismas palabras, ¿podrías dejar de molestarme así? Todo esto solo me molestará más.